Ahora vamos con la solución de la actividad número 6, que dice: resuelva las siguientes situaciones problemas. Debe presentar todos sus procedimientos, es decir, recuerda que en los problemas deben de tener datos, procedimientos y respuesta. Problema número 1. Una pista de patinaje con forma circular se construyó en un parque. Su centro está localizado 12 metros al norte y 5 metros al este de la entrada del parque. Además, el radio de la pista es de 3 metros. ¿Cuál es la ecuación algebraica de la circunferencia que representa el borde de la pista de patinaje? Entonces empezamos con los datos. Primero que todo hay que tener en cuenta nuestro punto de referencia sobre el cual nos están dando la dirección, que sería punto de referencia va a ser la entrada del parque. Y recordemos que eso va ubicado, si nos pidieran una representación gráfica, en el par ordenado 0,0, es decir, el centro del plano cartesiano. Luego nos dicen que se construyó el centro está localizado 12 metros al norte, 12 metros al norte y 5 metros al este. De esto, ¿con respecto a qué? Con respecto al 0,0, nuestro punto de referencia. Y ahí tenemos los datos. Vamos con el procedimiento. En el procedimiento hay que analizar qué significan esas medidas: 12 norte, 5 al este. Si alguien aún no sabe qué es norte, sur, este, oeste y los valores que va a tener y los ejes donde se ubican, lo mejor sería siempre tener al ladito un plano cartesiano así chiquitito, donde sabemos que este es el eje Y y este es el eje X. ¿Qué más tenemos? Que esta es una parte positiva y que aquí por acá también es positivo. Pero si nos vamos para acá o para abajo, eso va a ser negativo. Luego, ¿qué más tenemos que recordar? La parte de los puntos cardinales. Esto es norte. Aquí abajo es sur. A la derecha es este. Y a la izquierda es oeste. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante saberlo. También recuerden que nos pueden decir arriba, derecha, abajo e izquierda. ¿Okay? Es muy importante saber eso, porque si no, no vamos a saber cómo ubicar lo que serían los valores numéricos. Listo. Entonces usted viene y ¿qué tiene que decirme? Usted me tiene que decir: 12 metros al norte, eso es un 12 positivo que va en el eje Y. ¿Por qué? Porque norte positivo, nos están hablando de esto, norte, en el eje Y y para acá. Luego, 5 al este, eso sería también 5 positivo, pero esta vez es en el eje X. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el este y eso se lee en X y es positivo. Entonces ya tenemos los procedimientos, que es determinar cómo van a ser los valores de esa dirección que nos dan. Con eso podemos determinar el centro de ¿qué era? Una pista de patinaje. El centro va a estar ubicado en 5,12. ¿Por qué? Porque primero va la coordenada en X, que ya vimos que era 5 positivo, y luego la coordenada en Y, que ya vimos que era 12 positivo. Aquí en los datos, vea que me brinqué yo, algo muy importante, el radio que nos están dando. R es igual a 3, porque el radio era de 3 metros. Ya tenemos lo que sería el centro
Vamos ahora a crear lo que sería la ecuación de la circunferencia, que sería x menos 5 elevado a la 2 más y menos 12 elevado a la 2 es igual a 13 elevado a la 2. Es decir, aquí vamos a colocar un 9. ¿Por qué? Porque el centro es 5,12 y como aquí las coordenadas están positivas, sabemos que por la fórmula, por la ecuación de la circunferencia, aquí van a quedar en menos, una resta, y que el radio es 3 y 3 a la 2 es 9. Nos falta redactar una respuesta. Entonces, respuesta. Entonces usted pone la ecuación de la circunferencia es, y volvemos a copiar esto de acá. Y ya tenemos el problema con todo hecho. Datos, procedimientos y respuesta. Vamos con el problema número 2. Dice, en una intersección vial se construyó una rotonda con forma circular. La medida del radio de la rotonda es de 15 metros. El centro de la rotonda está ubicada a 25 metros al oeste y 10 metros al norte de un semáforo cercano. De acuerdo con la información anterior, represente gráficamente la circunferencia que forma la rotonda. Nos dejan un espacio en blanco para escribir nuestros datos y procedimientos. La respuesta, como es una representación gráfica, esto es nuestra respuesta. Entonces, datos, procedimientos y respuesta. Datos, primero nuestro punto de referencia con respecto a qué estamos ubicando lo que sería la rotonda. Entonces el punto de referencia sería el semáforo. El semáforo va a ser nuestro punto de referencia. Y recuerden el punto de referencia, ¿dónde está ubicado? En el 0,0. Luego nos dicen que del semáforo está 25 metros al oeste, 25 metros al oeste y 10 metros norte, 10 metros norte. ¿Con respecto a qué? Con respecto a el 0,0. Entonces del 0,0 nos movemos 25 este, 10 norte. ¿Qué más es importante? Que el radio es de 15 metros. R igual a 15. Vamos con los procedimientos. Pasa lo mismo, hay que indicar qué significan esos valores. Entonces, 25 metros al oeste, eso es un 25 negativo en el eje X. 10 metros norte es un 10 positivo, pero en el eje Y. ¿Ok? Entonces ya sabemos para dónde vamos. No nos piden la ecuación de la circunferencia, no hace falta hacerla. Entonces vamos a ver aquí ahora la respuesta. Entonces ven que nos están diciendo que tenemos 25 menos 25 al eje X. Eso es movernos para acá, pero vean que no están dibujados los ejes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que establecer dónde va a estar el eje. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el eje X aquí el eje Y aquí a la mitad, el eje Y ¿quién divide? Al eje X en 2. Entonces aquí tendría que tener 25 campitos para acá. Pero es mentira que aquí hay 25 campitos, ¿verdad? Usted puede trabajar con escalas diferentes. Es decir, no que cada cuadrito valga 1, ¿ok? Usted puede decir que cada cuadrito valga 5, valga 10, valga 2, siempre y cuando todos los cuadritos tengan el mismo valor. Entonces usted lo que ocupa es la parte negativa del eje X. ¿Por qué? Porque vamos para menos 25. Eso quiere decir que ocupo tener más espacio hacia la izquierda, pero no hacia la derecha. Entonces uno viene y dice, ok, entonces voy a poner el eje Y por acá, porque el eje Y es el que me divide en 2 al eje X, entonces este es el eje Y. Y vean que estamos ocupando la parte negativa del eje X.
Vamos con el eje Y. En el eje Y lo que ocupamos es la parte de arriba, es decir, la parte positiva. Entonces no tiene sentido que yo ponga aquí arriba mi eje X. ¿Por qué? Porque aquí estoy dejando más que todo la parte negativa, en vez de dejando más la parte positiva, que es lo que yo quiero. Entonces el eje Y más bien el eje X más bien lo vamos a bajar. Entonces este es el eje X. Y recuerden, el eje Y es el que me parte en negativo y positivo al X. El eje X es el que me parte en positivo y negativo al Y. Ahora sí, ya dijimos que cada cuadrito no va a valer 1. Digamos que cada cuadrito va a valer 5. Entonces esto sería menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35, menos 40, menos 45. Y ya que sí está alcanzando para poder dibujar el menos 25 en X que ocupábamos. Vamos con el eje Y. En el eje Y también vamos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Y nos alcanza el 10 positivo en el eje Y que queríamos. No ocupamos ni la parte positiva de X ni la parte negativa del Y, entonces no hace falta ni dibujarla. Entonces escribimos el centro. El centro sería menos 25,10, ¿verdad? Porque el centro es de la forma menos 25,10. Primero la coordenada en X, de segundo la coordenada en Y. Y venimos y buscamos el centro. El centro sería este puntito de por acá. Aquí estaría el centro. Ya tenemos el centro, nos falta establecer el radio. El radio es de 15. Entonces usted dice, si voy de 5 en 5, esto sería 5, 10, 15. O recuerden, si estoy en menos 25 y me muevo menos 15 más para allá, llegaría al menos 40. Si quieren hacerlo para arriba también funciona. Esto sería, estoy en 10 y me voy 15 para arriba, que es el radio. Entonces 10 más 15 ya igual 25. El radio estaría acá. Y si tenemos cuadrícula, con los cuadritos 5, 10, 15. Entonces dibujamos el radio. El radio empieza en el centro, termina aquí arriba. Y hay que dibujar lo que sería la circunferencia. Entonces por ahí estaría nuestra circunferencia, que es la rotonda. Importante, ¿quién era nuestro punto de referencia? El 0,0. Nuestro punto de referencia casi siempre lo vamos a colocar ahí porque no nos están diciendo ningún sitio en específico. Entonces si aquí estaba el semáforo, hay que moverse para acá y para acá. Y ahí tenemos el problema 2. Vamos con el problema 3. Dice, el centro de un reloj con forma circular se ubica 60 centímetros abajo y 30 centímetros a la derecha de la esquina superior de una pared. La medida del diámetro de ese reloj es de 40 centímetros. Y de acuerdo con la información anterior, si desde la ubicación actual el centro del reloj se traslada 25 centímetros a la derecha y 40 centímetros hacia arriba, ¿cuál es la representación algebraica cuyas unidades están en centímetros de la circunferencia correspondiente al borde del reloj? Entonces vamos con los datos. Entonces, ¿qué vamos a tomar de punto de referencia? Lo que sería el 0,0, ¿verdad? Luego vamos, aquí hay que hacer una pequeña corrección en este texto. Aquí es esquina superior derecha. Aquí se me fue esto, pero esto no va a afectar en nada el procedimiento que habíamos hecho en clase. Esto solo era un pequeño
detalle ahí de texto. Entonces, dice, el punto de referencia. El punto de referencia, pongámosle de una vez que ya cuando hablamos de punto de referencia es el 0,0, va a ser la esquina de la pared. Luego vamos con los movimientos. Dice, está ubicado 60 centímetros abajo y 30 centímetros a la derecha. Esto con respecto a quién, con respecto al 0,0. Pero luego nos están diciendo que, de acuerdo con la información anterior, si desde la ubicación actual del centro el reloj se traslada. Entonces ahora aquí nos están hablando de una traslación. Entonces nos van a mover el reloj. ¿Cómo lo van a mover? Dice 20 centímetros a la derecha, 20 centímetros a la derecha, 25, no 20, 25. Y luego nos dice 40 centímetros hacia arriba, 40 centímetros arriba. ¿Ok? Y que también nos dan el diámetro del reloj. Entonces el diámetro es de 40. Entonces aquí nos están hablando de un problema de traslación. Tenemos la esquina de pared y que ya nos dieron ubicado donde está el reloj. Luego hay que moverlo desde donde está ubicado según estas indicaciones. Vamos con los procedimientos. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos la ubicación actual del reloj. Ubicación actual, que sería 60 centímetros abajo. 60 centímetros abajo es un menos 60 en el eje Y. 30 centímetros a la derecha sería un 30 positivo en el eje X. Luego nos hablan de la traslación, que ahí lo que va a generar es un vector de traslación, ¿verdad? Que eso básicamente es generar el vector de traslación. Nos dicen 25 centímetros a la derecha, eso es un 25 positivo en el eje X. Y 40 centímetros hacia arriba es un 40 positivo en el eje Y. Entonces, de la ubicación actual que obtenemos el centro de la circunferencia. La ubicación va a estar ubicado en 30, menos 60. Luego, de aquí obtenemos el vector de traslación, que sería 25,40. Recuerden que primero va X, luego va Y, en ambos casos. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene una traslación? Lo que hay que hacer es sumar el centro con el vector de traslación. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Sería, para la coordenada en X, al 30, le tenemos que sumar 25. Y para la coordenada en Y, a menos 60, le tenemos que sumar 40. Recuerdan lo de la tablita, esto es X, esto es Y, aquí está la tablita, este más este se suman. Entonces, la nueva ubicación del centro sería 55, menos 20. Esta es la nueva ubicación del centro. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso de acá y nos dicen cuál es la representación algebraica. Es decir, hay que aplicar la formulita.
Para eso ya tenemos lo que sería la nueva ubicación del centro. ¿Qué nos falta? Nos falta el radio. El diámetro no es lo mismo que radio, ¿verdad? Siempre que a usted le den un diámetro, para conseguir el radio hay que dividirlo entre 2. Entonces, el diámetro dividido entre 2 es el radio, es decir, que ¿qué operación hay que realizar? Hay que realizar a 40 lo dividido entre 2, me da 20. Eso es el radio. Ya podemos crear lo que sería la ecuación de la circunferencia o la representación algebraica, que sería x menos 55 elevado a la 2 más y más 20 elevado a la 2 es igual a 20 a la 2, lo calculamos, da 400, entonces aquí va un 400. Y así nos queda la representación algebraica. Nos falta redactar una respuesta. Y uno dice, la ecuación de la circunferencia es, y escribimos esto nuevamente. Y aquí está. Ecuación de la circunferencia, representación algebraica, cualquiera de las dos cosas se puede escribir. Entonces ahí ya tenemos el problema número 3. Vamos con el problema número 4. Un aspersor de riego S en un jardín tiene un alcance máximo de 40,31 metros alrededor de su posición. Recuerden que alcance máximo en el problema, esto de acá, representa el radio. ¿Por qué? Porque a partir del centro hasta donde más llega es 40,31 y así eso se va. Si da vueltas el aspersor, lo que hace es generar la circunferencia. A continuación se muestra la representación gráfica de la circunferencia que corresponde al alcance máximo en metros del agua rociada por el aspersor, así como la ubicación de dos plantas P y Q dentro del jardín. Entonces aquí nos dan esta representación. Eso hay que saber leerlo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica cuyas unidades están en metros del alcance máximo del agua rociada por el aspersor? Nos están pidiendo la ecuación de la circunferencia. Y para poder crear una ecuación de una circunferencia ocupamos el radio que ya tenemos y ocupamos el valor del centro de la circunferencia que nos dijeron que es S, es decir, es este puntito de acá. Vean que casualmente nos están indicando que la línea que pasa desde Q hasta P, como está pasando por encima de S, esto es un diámetro. Y como ese es el centro de la circunferencia, ese es la mitad que está sobre este segmento que inicia en Q y termina en P. Para eso habíamos visto una formulita. Entonces vamos primero con los datos, para no enredarnos. Datos. Entonces tenemos el radio, nos lo dan de primero, R igual a 40,31. Que el radio está en decimales, no hay ningún problema. Los radios pueden estar en decimales, pueden estar con raíces, pueden estar con cualquier valor numérico de los números reales que ya conocen. Luego nos dicen que ese es el centro de la circunferencia. Luego, gracias al dibujo, sabemos que el segmento que va desde Q hasta P es el diámetro. Y como es un diámetro, S está en su centro. Entonces ya con esos datos podemos aplicar lo siguiente. O primero veamos esto. Sabemos que el punto Q, ¿cuánto vale el punto Q? El punto Q vale 15,40. Entonces vale 15 en X, 40 en Y. El punto P
es 85 en X, 80 en Y. 85 en X, 80 en Y. ¿Para qué ocupamos eso? Para lo siguiente, que es el procedimiento. Como S está en el centro del segmento P y Q, con la siguiente fórmula usted puede determinar el valor de S. El valor de S sería la suma de las coordenadas en X, 15 más 85, y como es la mitad, dividido entre 2. El valor en X, la coordenada en X de S sería la suma de los valores en Y de las esquinas del segmento, del inicio y del final, 40 más 80, y como queremos la mitad, dividido entre 2. Gracias a este procedimiento determinamos lo que sería el valor de S. Visto en el dibujo de forma más sencilla, si usted no quiere entender la fórmula, usted dice, S está aquí a la mitad, porque si aquí está a la mitad, aquí va a caer a la mitad. Quiero la mitad, que hay de 15 a 85. ¿Cómo consigo eso? Sumo los valores y los divido entre 2. Aquí pasa lo mismo. S estaba en la mitad del segmento, entonces aquí va a caer en la mitad del eje Y. Yo quiero la mitad de lo que hay entre 80 y 40. Entonces los sumo y los divido entre 2. Es lo mismo que estamos haciendo acá. 85 más 15 entre 2, ese primero da 50. 40 más 80 da 120, dividido entre 2 da 60. Entonces ya tenemos lo que vale el centro de nuestra circunferencia. Cualquiera de las dos formas es válida. Ya tenemos el centro, el radio. Vamos a crear lo que sería la ecuación de la circunferencia. Sería x menos 50 elevado a la 2 más y menos 60 elevado a la 2 es igual a 30,31 elevado a la 2. Eso hay que calcularlo. Entonces uno viene y lo pone en la calculadora. 40.31 elevado a la 2, 1624,89. O redondeando para arriba, como 89 se redondea a 90, ¿verdad? Redondeando a 2 decimales. O también lo pueden poner sin redondear. Nada más recuerden que existen las reglas del redondeo. Por si en alguno de marque con X no sale el número exacto, es porque generalmente se redondea. Nos falta la respuesta. Y es la misma respuesta de todas las anteriores, ¿verdad? Como nos están pidiendo la representación algebraica, es lo mismo que nos estén pidiendo lo que sería la ecuación de la circunferencia. Entonces, esta es la ecuación. Entonces uno redacta la ecuación de la circunferencia es, y copiamos la ecuacióncita. Aquí está. Entonces eso sería el problema 4. Vamos con el problema número 5 y creo que es el último, ¿verdad? Dice, a continuación se muestra la representación gráfica en la que las unidades están en kilómetros de la ubicación M de una base militar, S de un submarino y la circunferencia correspondiente al alcance máximo del sonar del submarino. Entonces aquí tenemos el submarino, esta circunferencia sería el sonar. Entonces aquí todo lo que entre dentro de esta circunferencia es un objeto que va a ser localizado por el sonar. Si el objeto está fuera de la circunferencia, no puede ser localizado por el submarino porque está fuera de su sonar. Aquí nos dicen que está M, que es la base militar. Entonces vamos a ver qué nos dicen. De acuerdo a la información anterior, si 2 horas después de la nueva ubicación P del submarino es 15 kilómetros al este y 15 kilómetros al sur. Entonces lo que nos están diciendo es que el submarino se va a venir y se va a trasladar a un nuevo punto de acuerdo a estas indicaciones. Aquí hay que hacer una pequeña corrección. Vean que aquí estamos, se me fueron unos menos, estamos en el eje X. Este es el 0,0 porque es la base militar y estamos aquí en la parte negativa. Aquí se me fue, estos menos de acá se me fueron.
pero al fin y al cabo no afecta porque lo que vamos a hacer es moverlo acá con la representación gráfica. ¿Cuál es la representación gráfica en la que las unidades están en kilómetros de la circunferencia que corresponde al alcance máximo del sonar del submarino en su nueva ubicación? Pregunta B. ¿La base militar queda dentro o fuera del alcance del sonar del submarino en su nueva ubicación? Entonces vamos con los datos primero. Datos. Tenemos que nuestro punto de referencia, es decir, nuestro 0,0, es la base militar M. Luego, ¿qué más nos dicen? Nos dan el dibujo, es decir, nos están diciendo que S, que es el centro de la circunferencia, gracias a ese dibujo nos están diciendo que es menos 25,95. Ese es el centro de la circunferencia donde está ahorita el submarino. Luego nos generan un vector de traslación, el vector con el que se va a mover el centro de la circunferencia. Para ese vector nos dan las siguientes indicaciones. Dice que es 15 kilómetros al este. Entonces 15 kilómetros al este y 5 kilómetros al sur. ¿Con respecto a quién? Esto va con respecto a S, porque estamos moviendo a partir de la circunferencia original que nos están dando. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la representación gráfica en la que las unidades están en kilómetros de la circunferencia que corresponde al alcance máximo? Entonces vamos con el procedimiento. Con el procedimiento simplemente recuerden que es decir, ok, 15 al este es 15 positivo en el eje X. 5 al sur es 5 negativo en el eje Y. Que esto genera nuestro vector de traslación, que sería el vector 15, menos 5. Como nos piden la representación gráfica, podemos venir aquí al dibujo, de hecho esa es la idea, y dibujarlo para ver dónde queda. Importante, cuando usted ve este plano cartesiano, es mentira que aquí hay 5 cuadritos. ¿Por qué? Porque modificaron la escala. Esto no va de 1 en 1, esto va de 5 en 5. Entonces cada cuadrito vale 5. Si nos dijeron 15 positivo, es decir, nos vamos a mover 15 para acá. Entonces usted dice, vengo acá y el submarino va a hacer esto, va a moverse 5, 10, 15. Aquí como no hay más números, no podemos verlo bien. Usted dice 25. Entonces usted dice 25 para allá son menos 20, menos 15, menos 10. O simplemente es dibujarlo acá, porque eso es lo que piden. Y 5 al sur, que era un menos 5. Menos 5 es bajar. Entonces bajamos aquí. Esto de acá, donde llegó, es la nueva ubicación del submarino. Él vino y se movió y quedó acá. Cuando el submarino se mueve, su radar no modifica el tamaño. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto es el radio al radar? Usted viene y lo determina con estos valores. De 20 a 25, ¿cuánto hay? De menos 5 a menos 25, digo, aquí hay 20, ¿verdad? O, gracias a la cuadrícula, podemos ver que son 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces venimos y dibujamos. 1, 2, 3, 4. Aquí queda el radio. Y dibujamos la circunferencia. ¿Y cómo se dibuja esto? Con el compás, punta metálica, abro el lápiz, acá está aquí el lápiz, giro. Entonces ahí tenemos el punto P, que es la nueva ubicación del sonar del submarino y por ende donde genera
la representación gráfica del sonar. Eso ya sería la respuesta de la pregunta A, porque nos piden la representación gráfica. Respuesta de la A es esto. Luego nos dice, ¿la base militar queda dentro o fuera del alcance del sonar del submarino? Aquí vamos con la respuesta de la B. Entonces, ¿eso con qué lo podemos ver? Con la representación gráfica, con el dibujo. ¿Por qué? Porque esto es como de puntos interiores exteriores. Aquí tenemos la circunferencia con centro P y aquí tenemos la base militar M. Entonces, M es interior o exterior. Claramente es exterior porque quedó por fuera. Entonces, la base militar quedó fuera del sonar del submarino. La base militar quedó por fuera del sonar del submarino. Y ahí ya teníamos lo que sería la actividad número 6, que son los problemas.